¿Qué tal, hermanos? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Muchísimas gracias a la gente del canal por permitirnos estar en este espacio. El programa de hoy se llama Miedos. ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo cuando éramos chicos? Recuerdo ver una película en mi casa. No estaba mi familia, habían venido a una fiesta mis padres con mis hermanos. El asunto que era una película de terror y al finalizar realmente me invadió un miedo. Y el miedo lo primero que hace es te paraliza. El miedo te empieza a generar un montón de pensamientos, de razonamientos, a ver fantasmas, a escuchar cosas que no lo son. Un ruido que por ahí es común, lo empezás a asociar con cosas terribles. Yo pensaba que en ese momento había almas que me estaban rodeando y que me iban a atacar. O sea, me llegó un momento de pánico, de paralización, porque cuando empieza a trabajar la imaginación, la que llamamos la loca de la casa, y le damos lugar a los miedos, entonces realmente nos paralizamos. El tema de hoy tiene que ver con los miedos. En estos tiempos de pandemia a nivel mundial, miedos a través de las noticias, miedo por los comentarios, miedo por lo que nos dicen en la calle, miedo porque nos levantamos y nos enteramos en las redes sociales que ha fallecido alguien, que otra persona ha sido internada. En estos tiempos donde tenemos miedos por nosotros, por nuestros seres queridos, sumado a otros miedos como son la pérdida del trabajo, una situación laboral inestable, pérdida de un ser querido, la ruptura de un matrimonio, problemas con los hijos, miedos a tantas cosas. En estos tiempos de miedo yo creo que es momentos de acercarnos a Dios, de acercarnos a los brazos amorosos de Dios para que nos acurruque como cuando éramos chicos y teníamos miedo y llegábamos a la cama de nuestros padres y les decíamos: he tenido una pesadilla, he tenido un sueño. Y según los casos, muchas veces nos quedábamos ahí por esa noche a dormir. Pues también en esta noche que estamos viviendo en tiempo de pandemia, es bueno que nos acurruquemos en los brazos de Dios. El tema de hoy del programa se llama Miedo. Comenzamos con este video que se llama Junto a ti, María. Como un niño quiero estar, para que realmente nos acurruque y podamos transitar estos tiempos duros que nos tocan vivir. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy por la eternidad. Oh, oh, oh. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy por la eternidad. Oh, oh, oh.
por la eternidad. Oh, oh, oh. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Muy bien, miedo. El programa de hoy decíamos que el miedo paraliza. En la película de Apocalipto, una película realizada por Mel Gibson en Centroamérica, donde una tribu maya es invadida por otra civilización. En una escena, en la primera escena, se encuentra el cacique con su hijo y se encuentran con una tribu que había sido atacada por estos otros y los veía todos destrozados, hacían los sacrificios humanos, y el hijo del cacique quedó impresionado. El padre lo vio y le dijo: cuidado con el miedo, porque el miedo es como algo que te envenena el alma. Sácatelo para entrar a la tribu. Sácate el miedo para entrar a la tribu. Pienso que hoy también nosotros, tomando el ejemplo de esta película muy conocida de Mel Gibson, tenemos que empezar a sacarnos algunos miedos que nos están paralizando. Porque decía Mandela, valiente no es el que tiene miedo. Todos tenemos miedo, es algo natural. Pero valiente es el que conquista el miedo. Nelson Mandela, ustedes todos saben, llegó a ser presidente de Sudáfrica, una persona de raza negra, en un país convulsionado por el enfrentamiento racial, enfrentamiento étnico, por la xenofobia, por el apartheid, donde los blancos para un lado, los negros para el otro lado. Él estuvo más de 20 años, 28 años creo que estuvo preso. Y fue preso también del miedo. Y entonces él luego sale y llega a ser presidente de Sudáfrica y nos dice estas palabras: el miedo, ¿sí? Hay que enfrentarlo, hay que superarlo. Entonces eso es una de las enseñanzas que nos deja, ¿no? Porque uno dice, no tengas miedo. No, el miedo es natural. Otro caso, en este caso una mamá que le dan la noticia de que su hija tiene una enfermedad en la sangre, van a hacerse el análisis y se encuentra que es una leucemia. El miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo a la enfermedad. Sin embargo, esta joven madre toma las riendas del caso, llega hasta Buenos Aires, va al Garrahan, está internada, le realizan quimioterapia, siguen los miedos, porque incluso la chica tiene virus hospitalarios, la situación es complicada, pero enfrenta con valentía y con mucha fe en Dios y los miedos se disipan. Hoy la nena está en su casa junto con su madre, con su padre, con su hermanito, con sus abuelos, y está bien. Si se hubiese quedado paralizada por el miedo, no hubiese seguido los pasos que siguió y los caminos que logró desandar. Entonces, el miedo es algo natural, es algo que está dentro de nosotros, pero, decía Nelson Mandela, al miedo hay que vencerlo. Muchas veces también tenemos miedo, no tanto al miedo, sino las formas que tiene el miedo. Por ejemplo, y eso se utiliza mucho en la guerra. Cuando era la guerra de las Malvinas, está como el miedo genera un efecto psicológico. Los ingleses habían transmitido que dentro de sus soldados venían los gurkhas. Los gurkhas eran unos soldados asiáticos preparados para matar. Dice que cuando caía un soldado, tomaban una bayoneta, le cortaban la cabeza
y tenían como coleccionadas las cabezas de todo. Entonces, eso es como generar miedo en los soldados, ¿no? En la guerra es propio de la guerra decir que tiene un ejército mayor, inclusive los ejércitos cuando se estaban por enfrentar empezaban a hacer ruidos o daban golpes con sus escudos para generar miedo en el otro. El clásico conocido de los del rugby, los All Blacks, un equipo de rugby que empiezan a hacer una danza antes de comenzar, y esa danza genera temor, miedo en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros al miedo lo sobredimensionamos, nos asustamos, nos quedamos y nos paralizamos. En la Biblia está que el miedo está de los orígenes del hombre. Ustedes se acuerdan en el paraíso terrenal cuando Adán y Eva ya habían comido la manzana, Dios lo va a ver y dice, ¿dónde están? Estaban escondidos. Dice, porque teníamos miedo, teníamos miedo de vos, porque habíamos comido el fruto prohibido, teníamos miedo porque estábamos desnudos, porque se sentían desnudos. El miedo desnuda muchas cosas de nuestra vida. El miedo paraliza, el miedo esconde, ¿no? Muchas veces nos estamos escondiendo, no salimos porque estamos atemorizados por esto que está pasando. Entonces Jesús varias veces, y en la Biblia muchas veces, repite, no teman, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No temas, rebaño de Dios. Yo soy el buen pastor que cuida, que busca a la oveja, que la encuentra, que la lleva a sus hombros. Por eso el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En las oscuras quebradas, Él me liberará del peligro y me llevará a las verdes praderas. Entonces, nosotros en estos tiempos también tenemos que recordar que no estamos solos, que a nuestro lado camina Dios. En medio de esta pandemia, tomémonos de la mano de Jesús, caminemos en medio de esta pandemia de la mano de Jesús. Y en ese caminar, oremos por todos los enfermos, por los que están en terapia, por los que están entubados. Oremos por los familiares que están ahí alrededor, con miedo, esperando una noticia con el teléfono. Oremos por el personal de salud. Oremos por el que tiene que salir a la calle, por el policía, por los que trabajan en los medios, por los que trabajan en tránsito, por los que están en la calle, porque en ellos y con ellos también está y va Jesús en estos momentos. Ustedes recuerdan cuando estaba esa tormenta, se agitaban los vientos y parecía que se hundía la barca, y estaba Jesús ahí, parecía que estaba dormido. Y ahora también muchos decían, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué esta pandemia? ¿Y dónde está Dios? Y es el momento donde nosotros como los apóstoles le tenemos que llamar a Jesús. Y Él dice que se paró y los vientos y las tempestades se detuvieron. Entonces este es el momento de tener fe, de pedirle a Dios que nos dé el don de la fe y de saber que no estamos solos, de que Dios está a nuestro lado, de que nos va a acompañar, de que el virus va a llegar, ya llegó y puede estar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras vidas, pero tengamos fe en el Señor. Él está con nosotros y Él nos acompaña. No teman, le dijo Jesús también a los apóstoles cuando estaban aterrados, desilusionados, cuando había muerto ya Jesús, y se les aparece, ingresa y le dice, la paz esté con ustedes, no teman. Entonces que nosotros también podamos tener la paz, pero esa paz que no es la ausencia de guerra, que no es tampoco el decir voy a hacer lo que quiera, sino lo que deba hacer. Esa paz que viene de la sintonía en el espíritu con la vida y poder decir, voy a transitar esta pandemia cumpliendo los protocolos, voy a cumplir el usar el alcohol en gel, el mantener la distancia social y el confiar en Dios. En medio de esta pandemia hay gente que está a nuestro alrededor necesitando, personas aisladas, personas que sufren, un mensajito de texto, un pequeño audio, dejarle en la puerta de la casa algo, unas golosinas o alimentos o lo que requieran, o decirle voy a hacerte un trámite. En esos pequeños gestos, en esos pequeños actos es lo que hoy nos está pidiendo el Señor, romper los miedos e ir a construir
la sociedad, la civilización del amor en medio de esta circunstancia. Sabiendo de que no estamos solos, que Él está a nuestro lado, que Él nos dio un mandato y nos dio un poder, el poder del Espíritu Santo, y nos dijo, vayan hasta los confines de la tierra. Él se enfrentó ante la enfermedad. Cuando había la lepra en ese tiempo, la lepra es una enfermedad muy parecida a lo que estamos viviendo con el COVID. Nada más que en ese tiempo a las personas que tenían lepra la aislaban del pueblo, la aislaban de la sociedad, iban a un lugar aparte. Y allí, bueno, les llevaban la comida, inclusive ellos andaban con una campana para que cuando vayan transitando por la calle la gente los escuche y se aleje de ellos. Y cuando sanaban había todo un protocolo, como ahora hay un protocolo, en la cual ellos tenían que demostrar de que ya estaban sanos. Bueno, Jesús muchas veces se acercó a los leprosos, estuvo con los leprosos, lo mismo que hizo tiempo después Madre Teresa de Calcuta, y cuántas personas que están ayudando a los demás. En este tiempo le pidamos al Señor que nos dé la tranquilidad y la confianza de saber que Él camina con nosotros. Recordamos también los discípulos de Emaús, ¿no? Cuando estaban tristes, abatidos, y se iban de Jerusalén, y de pronto alguien caminaba con ellos. Ese alguien que iba era Jesús, pero ellos no lo veían. Algo les impedía verlo, como ahora. Algo nos impide ver que Jesús camina a nuestro lado en estos tiempos de pandemia. Y cuando iban caminando, dice que este hombre les hablaba las Escrituras, y ellos lo escuchaban atentamente, pero no se daban cuenta que era Jesús. De pronto se hizo de noche y le dijo, quédate con nosotros, ya es de noche. Y al quedarse, parten el pan, alrededor del fuego cenan, y al partir el pan ellos se dan cuenta de que era Jesús. Y llenos de alegría, vuelven a Jerusalén. Miren cómo cambia al leer las Escrituras y al partir el pan. Entonces lo que nos está diciendo, empecemos a leer la Biblia. Estamos en tiempos de crisis, pero decimos, Diosito, ayúdame, leamos la Biblia. En tu familia estás leyendo la Biblia. Por ahí mandan por esos mensajes de WhatsApp, lo estás leyendo, lo estás meditando, estás compartiendo con tu familia, estás rezando el rosario con tu familia, ven por internet una misa, o si sos de otra religión, un culto a través de internet. Estás acercándote en este tiempo de pandemia, hablas de Dios, pero estás rezando más un rosario, una oración. Es para pensar, es para poder darnos cuenta que tenemos que acercarnos a Dios más en este tiempo. El pan, estás compartiendo el tema de la misa antes de esto de la pandemia. ¿Por qué no vas a misa? No me gusta el cura, me aburre la misa, prefiero quedarme en la tele. ¿Por qué no vas a misa? No, porque tuve visitas, llegaron visitas, entonces no pude ir a misa. ¿Por qué no fuiste a misa? No, pues el partido juega Racing, River, Boca, me quedo a ver el partido. Bueno, pero ¿tenés misa en otro horario? No, por otro horario estoy ocupado. ¿Por qué no vas a misa? No, porque yo rezo en mi casa y Dios allá y yo acá. ¿Por qué no vas a misa? No, porque ¿qué voy a ir a la misa y a confesarme? Si los curas son tan pecadores como yo, ¿por qué me tengo que confesar ante un hombre? Yo me confieso ante Dios. Perfecto. ¿Por qué no vas a misa ahora? No, me queda lejos. Fíjense, cuántos pretextos, cuántas cosas ponemos para la cosa de Dios, ¿no? Muchas veces vamos a la iglesia cuando bautizan un hijo, una comunión, para sacar unas fotos, para el padrino, para subirlo a Facebook. Y ese es nuestro cristianismo. Qué lejos que estamos de ser verdaderos cristianos. Tenemos miedo por un lado, nos tenemos que acercar a Dios, pero nos acerquemos de verdad. Es momento de acercarnos de verdad a ese Dios. Empezamos a leer las Escrituras y saber que allí está la verdad, que allí está el camino, que allí está la verdad, que allí está lo que debemos nutrirnos nosotros y nuestros hijos. Es tiempo de acercarnos a la iglesia, de acercarnos a la parroquia más cercana, de acercarnos con fe, o si eres de otra religión, acercarte al templo más cercano. Este tiempo de pandemia nos tiene que decir algo. Es momento que cambiemos. No podemos seguir como estábamos antes. Este miedo que tenemos, esta pandemia, nos debe llevar para crecer en la fe. Tu familia debe crecer en la fe, debe salir fortalecido de todo esto. Pero debemos acercarnos a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de acercarnos de verdad. Una vez, y con esto voy terminando,
Trabajaba en el Tala, una localidad ubicada al sur de Salta. Íbamos con otros profes, soy docente, íbamos en vehículo. Había sido una lluvia y un pequeño canal antes de llegar a la localidad del Tala había rebalsado y cruzaba la calzada de la ruta el agua. Entonces estaba ahí más o menos unos 15 o 20 metros todos de agua cubriendo la cinta asfáltica. Y el agua pasaba, ¿sí? Entonces se empezó a armar una cola de vehículos del lado donde nosotros íbamos, había como 10, 15 vehículos de este lado y del otro lado también, porque estaba ahí el agua cruzando la calzada y todos estábamos con miedo. Nadie quería cruzar porque el agua te podía llevar y bueno, podía ser fatal. Y ahí estábamos. Y mientras estábamos allí esperando, un hombre de la zona, un vaqueano del lugar, pasó en un tractor viejito, así que se estaba destartalando, cayendo, despacio a 5 kilómetros por hora, pasó, y cuando pasó por la ruta que estaba con el agua le llegaba a esta parte, no tenía más de 20 centímetros, y de pronto, lo que nosotros pensábamos que era una gran correntada, no era nada. Pasó el tractor y pasamos todo tranquilamente. ¿Qué habíamos tenido todo? Miedo a que esa agua que estaba cruzando nos lleve. Muchas veces también los miedos nos llevan a paralizar. Es momento de accionar, es momento de moverse. ¿Y cómo nos vamos a mover? Con la fuerza del Espíritu Santo, con este mensaje de que con Dios vamos a salir adelante. Nos despedimos hasta la próxima en esto que es Momentos de Reflexión. Muchas gracias a todos los que hacen posible que podamos estar en el aire. Muchas gracias y será hasta la próxima. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, ¿cuál? De vida eterna, de vida eterna. De vida eterna. Buscadla y halladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya.
Aleluya, aleluya.